9 de la mañana con 21 minutos desde la Sala Grau. Nuestro compañero Guillermo González nos tiene la ampliación del inicio de la sesión de la Comisión de Constitución. Adelante. Muy bien, gracias Mario por el pase. Comienza entonces la sesión en la Comisión de Constitución, Sala Grau, Congreso Televisión en vivo y en directo. Se ve el tema de la reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hace uso de la palabra la presidenta de esta comisión, Rosa María Bartra. Escuchemos. Ahora entonces, el predictamen de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes, señores congresistas, lo tienen en su mano en este momento. También desde el día sábado les ha sido alcanzado por correo electrónico y el día de ayer, en máxima previsión, yo misma lo puse en el grupo de WhatsApp que está conformado por todos los miembros titulares de la Comisión de Constitución y Reglamento. Los congresistas que deseen hacer uso de la palabra pueden solicitarlo en este momento. Congresista Miguel Ángel Torres, luego congresista Arana, y sigo anotando en la lista. Presidenta, bajo el entendido de que ya hay varias sesiones que hemos venido discutiendo este tema, yo sugeriría que para centrar la discusión vayamos votando artículo por artículo, cosa que podamos no dispersarnos en la materia, sino ir directo al punto que hoy día nos ha convocado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Efectivamente, además fue la metodología que nosotros aprobamos en la última sesión. Dijimos que habíamos tenido una sesión en la cual habíamos debatido de manera general y en contexto todos los aspectos relacionados a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que corresponde el día de hoy ya es ir a la definición de puntos específicos. Así que, atendiendo y agradeciendo al congresista Torres que perfectamente me hace recordar que ya tenemos un acuerdo sobre la metodología, nosotros empezaríamos con el texto que ustedes tienen en la mano. Si alguno de ustedes tiene objeciones al texto que está formulado, lo vamos trabajando e incorporando en lo que corresponda de manera inmediata. Por lo tanto, ponemos en debate el texto sustitutorio, Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores congresistas, este dictamen propone en un artículo único la modificación de los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, este dictamen contiene, además de estos 3 artículos, 2 disposiciones complementarias transitorias. Entraría en debate entonces en este momento el artículo 154 sobre las funciones. Yo doy lectura, terminamos la lectura y se ofrece la palabra. Con respecto a este artículo, en caso de que haya consenso, de frente pasamos a votación. Voy a pedir que vayan proyectando también al mismo tiempo el dictamen en el ecran, por favor. Como sea que ustedes tienen en la mano el texto, empezamos dándole lectura. Artículo 154. Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. 1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado, conforme de la mayoría simple de sus miembros. Segundo, ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño en los jueces y fiscales de todos los niveles cada 3 años, 6 meses. A ver, entonces, para poder hacerlo expeditivo este debate, con respecto al artículo 1, con respecto al inciso 1, ¿hay alguna observación? Inciso 1, congresista Arana, inciso 1. Sí, presidenta. Señala el inciso 1 en la propuesta que se nos ha enviado de que los nombramientos requieren el voto público motivado conforme de la mayoría simple de sus miembros.
De Frente Amplio quisiéramos plantear que eso fuera más bien por mayoría calificada, Presidenta, de tal manera que es una decisión sumamente importante. Consideramos que efectivamente, Presidenta, la votación que se necesite sea de mayoría calificada. Claro, gracias, congresista Arana. Creo que esa es su posición, ya ha terminado, ¿no? Entonces, el congresista Lescano, luego la congresista Salgado sobre el punto. Congresista Salgado, entonces tiene la interrupción. Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gracias, congresista Arana, por la interrupción. Sí, como ya bien ha manifestado, esta es, creo, la sexta sesión que tenemos en el transcurso de esta legislatura, analizando estos temas y sobre todo lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Con lo que acaba de decir el congresista Arana, eso ha sido motivo de varias exposiciones de los especialistas, tanto de las universidades como del mundo del aparato judicial que han trabajado en estos temas, y nos decían casualmente que ese era un gran problema, el hecho de que si ya está por concurso público, ¿por qué se va a necesitar una mayoría calificada? Y más bien lo primero que nos pidieron fue anular ese inciso de la Constitución, porque si hay un orden de méritos, supuestamente tendría que ser motivado por algún caso muy especial el hecho de que a alguien se le tache, pero no por una mayoría de votos, porque ya el concurso de méritos lo ha puesto por encima. Lo que hay que ver es que el concurso de méritos sea lo suficientemente estricto. Entonces decían, volver a pedir mayoría calificada es dejarlo más bien a una opción mucho más difícil de entrever en la transparencia. Es por eso que se ha adoptado el hecho de que sea por mayoría simple, ¿no? Es más, si es por concurso, ya algunos decían que no debería ser ni siquiera esta votación, porque el concurso lo ha hecho ganador, o no creemos en el concurso público. Gracias, congresista Arana. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Congresista Johnny Lescano. Señora Presidenta, buenos días. Como conoce el país, el señor Presidente de la República ha hecho una cuestión de confianza respecto a estos temas. Esperemos que ahora sí haya la voluntad política de aprobar cada uno de los dictámenes, porque creo que es importante para no frustrar, retrasar una reforma del sistema de justicia que es fundamental, y también una reforma del sistema político que es esencial. Pero obviamente eso no quita al Parlamento de introducir algunas modificaciones para hacer eficientes las leyes y no sean simplemente una ley más. Esperemos que hoy día se aprueban las leyes en lo que se refiere al Consejo Nacional de la Magistratura. Señora Presidenta, en el artículo 154 se establece que los jueces y fiscales entran por concurso público. Y si hay concurso público, quiere decir que en ese examen han demostrado que están aptos para cumplir esta delicada función. Consecuentemente, si yo gano el concurso público para ser juez de primera instancia o magistrado de la Corte Suprema, yo debo ser nombrado, yo debo ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. No hay ningún sentido que se diga que además de haber ganado el concurso público, se necesita el voto motivado de la mayoría simple de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que esa parte, señora Presidenta, hay que eliminarlo. Quien ganó el concurso público es el nuevo juez, el nuevo fiscal. No necesito votos, porque eso se presta a la corruptela. Precisamente porque necesito votos, no designo al primero que ha ganado el concurso, lo designo al segundo, al tercero y al cuarto. Ahí está la madre del cordero de la corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque es conocimiento de toda la población, de todo el Perú, lo que hablaban los señores del Consejo Nacional de la Magistratura por teléfono, cómo negociaban los votos. Has asegurado los votos de fulanito, del Águila, de Gutiérrez, de Morales, has asegurado, y ahí está la compra y venta de votos para designar a los nuevos fiscales, a los nuevos vocales, a los nuevos jueces. Esa parte de votación
por mayoría simple, señora presidenta, hay que retirarlo, porque repito, es uno de los puntos esenciales que establecía alta corrupción en el Consejo Nacional de Magistratura. El que ganó el concurso público es el que debe ser designado el nuevo juez o el nuevo fiscal. En segundo lugar, señora presidenta, yo creo que hay que retirar el inciso cuarto de este artículo 154. Congresista Lescano, el 1, por favor. El 1. Bueno, sí, en ese sentido, yo le pediría que se hagan las modificaciones. Gracias, congresista Lescano. Doy la bienvenida a la congresista Patricia Donaire, al congresista Carlos Domínguez, Guillermo Martorell, Juan Cheput y Jorge El Castillo. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Presidenta, nosotros desde el Nuevo Perú creemos que el inciso 1 del numeral 154 debe mantener la votación. Pero también creemos que es verdad que se utilizó esa votación de manera oscura. Por eso es que estamos pidiendo y nos parece correcto que se plantee que el voto sea público y sea motivado. Porque parte del problema que existió es que la votación se hacía de manera no transparente, cerrada, sin ningún tipo de motivación y con absoluta arbitrariedad. ¿Por qué nos parece que sí debe mantenerse la votación y también, como ha dicho el congresista Arana, la votación calificada? Presidente, es importante que recordemos el caso de Mateo Castañeda o el propio caso de Inostroza Pariachi, presidenta. Ambos pasaron el examen. Y como plantean algunos congresistas, podrían haber simplemente sido nombrados presidente. Pero en el caso de Inostroza Pariachi, el Consejo Nacional de la Magistratura, en una oportunidad, rechazó su participación como juez supremo, presidenta. Y aquí, cuando estuvimos debatiendo con los miembros del CNM, recuerdo al congresista Gino Costa, que le preguntaba a los miembros del CNM si no habían revisado el expediente anterior por el cual el anterior CNM había rechazado su posibilidad a pesar de haber estado entre los primeros puestos en el examen. Y las razones tenían que ver con la idoneidad para el cargo y con un conjunto de elementos que no habían sido suficientemente justificados por parte de ese magistrado para poder postular a ese cargo. O recordemos el caso de Mateo Castañeda, que postulaba para fiscal supremo, presidenta, y que precisamente este caso incluso terminó en el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué el TC terminó aceptando que no sea nombrado fiscal supremo? Porque el consejero Gonzalo García Núñez hizo precisamente una exposición motivada de por qué no entregaba su voto, precisamente porque existían problemas de idoneidad para el cargo. Estamos votando acá, presidente, que sea un concurso de méritos, con lo que estamos totalmente de acuerdo, pero hemos incluido el artículo 156, presidenta, y es parte de lo que debatiremos después, la necesidad de que exista expresamente un conjunto de condicionamientos, como la no existencia de conflictos de interés, la idoneidad para el cargo, la imparcialidad, la conducta irreprochable e intachable durante su carrera, que pueden ser elementos que pueden motivar. Por eso lo fundamental es que cualquier votación del Consejo Nacional de la Magistratura sea una votación motivada y pública y que por tanto la ciudadanía sepa exactamente cuáles son las razones por las cuales la decisión que se toma es la decisión que finalmente es asumida, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Glave. Entonces estamos todos de acuerdo hasta la posición en la cual sí debe ser mayoría simple o mayoría calificada. Creo que es el único punto en discordia porque en lo demás todos ya se expresaron su conformidad. Sí, congresista Torres, luego congresista Espinosa. Congresista Alcorta. Presidente, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en todo el articulado del artículo 1 del 154. En lo que tengo preocupación, no tengo discrepancia ni conciencia de preocupación, es sobre el tema del voto público. Eso sí me preocupa, porque estás presionando, obligando. Las experiencias pasadas son terribles, efectivamente es verdad. La motivación puede estar muy bien y todo, pero el voto público es casi forzar a evidenciar un voto. Los votos son públicos o son secretos, depende, no lo tengo claro, no por el contenido, sino que qué cosa es lo mejor, si hacerlo público o hacerlo secreto, no lo sé, queríamos manifestar esa inquietud nada más. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Torres. El congresista Mantilla. Congresista Mantilla. Sí, presidenta, solamente para precisar un poco mi conformidad con la propuesta que hace el congresista Marco Arana, que pide que sea por votación calificada. Mire, en la experiencia se ha dado justamente la designación de cantidades de jueces y fiscales que si nosotros vamos a ver cómo despachan, cómo atienden los juzgados, cómo sentencian, en realidad, presidente, disculpen el término, son una calamidad, ¿ya? Justamente porque, ¿qué le digo?
se ha llenado muchas veces también de jueces provisionales. Si vamos nosotros ahí por el camino del voto calificado, tengan ustedes la plena seguridad de que la elección, designación de magistrados van a ser mínimas, y lo que se va a provocar es la designación de jueces de magistrados provisionales, y vamos a tener otro problema dentro del aparato judicial. Solamente quería hacer esa precisión, Presidenta. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, lo primero es, para ubicarnos bien, habría que dejar en constancia que este tema no ha sido propuesto por el Ejecutivo. De hecho, el Ejecutivo, tal y cual tengo la información, no menciona respecto de que sea requerido una mayoría simple o una mayoría calificada. Sin embargo, entiendo que es un tema que es importante para los demás grupos parlamentarios. No está en el proyecto de ley del Ejecutivo. Sí, pero no está dentro del proyecto de ley del Ejecutivo. Entonces, de hecho, una u otra alternativa, Presidenta, a nosotros nos parece razonable. Incluso el mantenerlo con una mayoría calificada, si bien puede ser complicada en determinados supuestos, no vemos cuál podría ser el obstáculo al respecto. Gracias, congresista Torres. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, el tema sobre el artículo 154 está vinculado, al artículo 156, la elección por mayoría simple, ratificar a los fiscales. Pero ahí, si miramos mayoría simple, como estamos proponiendo, o mayoría calificada, como señala la actual Constitución, si hacemos las cifras, 7, la mitad 3.5, lo redondeas a 4, más 1 que exige la mayoría simple, estamos en 5. En el otro caso, son 7 para mayoría calificada, los 2/3, sería 4.66, o sea, 5. Los redondeas, queda en 5. O sea, la discusión de si simple o calificada con los 7 miembros terminan en 5. Entonces, es absurda. Gracias, congresista Espinosa. Es muy pertinente su análisis y creo que ya deberíamos llevarlo al voto ¿no? De tal manera, lo dejamos con simple o con calificada. Nosotros hemos puesto simple porque en el debate es que se ha pedido que sea mayoría simple, pero perfectamente para evitar suspicacias, ahora que estamos tan suspicaces, ponemos mayoría calificada de tal manera que logremos consenso. Queda, perfecto. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Buenos días. Presidenta, el texto constitucional vigente refiere a una mayoría calificada. Dice, con el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros del CNM. Yo sería la idea, como se ha dicho, de dejarlo tal cual y solo agregar el extremo que está referido a la necesidad de que el voto sea público y motivado. Esa sería la única modificación que haríamos al 154, que en efecto no fue una modificación propuesta por el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Acosta. La redacción del inciso 1 quedaría como sigue: nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. Perdón, Presidenta, con el voto conforme. Voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros, eso es lo que se ha dicho. ¿Alguna objeción, congresista Lescano? Sí, porque hay consenso. Sí, Presidenta, no hay consenso, porque yo he dicho que esto de los votos, sea por mayoría, sea por 2/3, ha prestado esencialmente a corruptelas. Si hay un concurso público donde se está haciendo evaluación personal de ese candidato a ser juez y fiscal, yo no tengo ninguna razón para someterlo eso a votación, porque ahí sí se va a escoger, pues, ¿a quién lo pongo? ¿A mi amigo, a mi compadre? ¿No? Al que me ha dado plata, y consecuentemente esa votación va a sobreponer sobre el concurso de méritos. De manera tal que, señora Presidenta, estamos dejando casi igual de lo que sucedía en el Consejo Nacional de la Magistratura. Todo se decía por votos, elegían al quien le da la gana, no al que había salido primero. Yo, Presidenta, no estoy de acuerdo con esa redacción porque va a ser más de lo mismo y por lo tanto voy a votar en contra de esa propuesta.
Gracias, congresista Lescano. Le recuerdo que eso ya también lo había dicho. Así que, para evitar suspicacias, vamos a votar inciso por inciso. Los señores congresistas que estén a favor del artículo 154, inciso 1, sírvanse levantar la mano. Votación. A ver, voy a volver a leerlo. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado, conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. Los señores congresistas que estén a favor. Consta el voto a favor del congresista Juan Cheput, Patricia Donaire, Marisa Aglave, Gino Costa, Marisol Espinosa, Lourdes Alcorta, Milagros Takayama, Marco Arana, dando la bienvenida al congresista Villavicencio, congresista Salgado, congresista Miguel Ángel Torres, Miguel Castro, congresista Glider Uñagua, Mario Mantilla, Carlos Domínguez, Guillermo Martorell, Gilmer Trujillo. Los que estén en contra, conste el voto en contra del congresista Johnny Lescano. No hay abstenciones. Este inciso ha sido aprobado. Inciso número 2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 3 años y 6 meses. Cada 3 años, 6 meses. Congresista Arana, luego congresista. Gracias, presidenta. En la propuesta que habíamos hecho del Frente Amplio es que este inciso, tal cual está, hasta allí está bien, pero debiera incluir el hecho de que los jueces y fiscales que no han sido ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Este es un tema importante porque muchas veces se suele burlar el hecho de haber recibido una sanción de la máxima drasticidad, pero que luego pueden volver a regresar. Dada la naturaleza de los problemas que hemos tenido que enfrentar, lo mejor sería, presidenta, incluir el tema de aquellos que no fueron ratificados. Estamos hablando de un proceso que ha sido sometido a concurso, de aquellos que han sido destituidos. Estamos diciendo que hay motivaciones claras y fundamentación suficiente por el que han sido destituidos, no debieran poder reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Glave. Presidenta, nos parece que es fundamental para el Nuevo Perú que en este punto 2 se ponga punto seguido: la decisión sobre la ratificación debe ser pública y motivada. Porque en tanto la ratificación finalmente para muchos es un criterio de discrecionalidad, ¿no es cierto? Sería importante que quede claro que cualquier decisión de ratificación debe ser pública y motivada. Gracias, congresista Glave. Congresista Castro. Presidenta, gracias. Absolutamente de acuerdo con lo que dice la congresista Clave. De hecho, muchos procesos judiciales de reincorporación a través de procesos judiciales se han hecho por la falta de motivación. Ese nivel de subjetividad de las decisiones adoptadas por el CNM ha permitido a gente que no ha sido ratificada, pese a que tenía todos los elementos para no seguir siendo miembro del Poder Judicial, la falta de motivación lo ha hecho llevar a acudir al Poder Judicial y reincorporar. Yo creo que eso es fundamental dentro de esta redacción. Gracias, congresista Castro. Congresista Salgado. Presidenta, miren lo importante que ha sido el hecho de haber tenido las sesiones anteriores donde hemos escuchado diversas opiniones, porque este punto de la ratificación fue también motivo de un amplio debate, porque hubieron algunos expositores que dijeron que si ya esto era por concurso, lo mismo que ha argumentado el congresista Lescano, que no necesitaban ratificación, sino en todo caso de haber constatado una mala conducta, definitivamente su destitución, y que no tenía que haber una evaluación constante porque era poner digamos en jaque a estos magistrados. Entonces, este ha sido un tema de profunda análisis que no podía salir de la noche a la mañana. Hoy lo ven a través de los medios, que fluye porque hemos tenido una serie de intervenciones que nos hacen llegar a la conclusión que de todas maneras, a pesar que algunos crean que es redundante,
esta ratificación resulta importante, señora presidenta. Es más, creo que lo que acaba de ser ingresado para que sea pública y motivada, concordante con el inciso 1, hasta es oportuno. Y cada 7 años, ojalá que puedan tener el tiempo para hacerlo, porque son más de 5.000 magistrados, si no me equivoco. 9.000, ¿ya viste? Y entonces, ojalá, pero esas son las buenas intenciones en todo caso, de que sepan siempre de que va a haber alguien que va a estar constantemente en una observación de su accionar. Esto para que vean, señora Presidente, yo me alegro que hoy día fluya, pero no hubiera podido fluir si empezamos con el primer debate que nosotros tuvimos sobre este tema. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista Lescano. Presidenta, estamos poniendo en estas leyes más de lo mismo, ¿no? Estamos repitiendo los errores del pasado. Es decir, a nosotros no nos garantiza absolutamente nada que una votación sea pública y motivada, por ejemplo. Que una ratificación o que una destitución sea pública motivada. Hasta las sentencias conforme a ley son motivadas, tienen que ser motivadas. Los dictámenes tienen que ser motivados. ¿Y qué hemos visto? Alta corrupción en el Poder Judicial, alta corrupción en el Ministerio Público. Ahí todo dice, tiene que ser motivado. Pero fíjese, pues, la realidad es distinta. Así se ponga en estas leyes motivado y ratificado y tiene que ser sustentado, hay corrupción. De manera tal que estas fórmulas han demostrado que no sirven para nada. No sirven para nada. Entonces, ¿qué sirve, señora presidenta? Hacer algo diferente, distinto. Bueno, que pongan que sea el voto o la ratificación motivado y requete motivado, pero por lo menos que se ponga, pues, señora presidenta, bajo responsabilidad. Bajo responsabilidad. Para que el que haya trampeado esa motivación, o se vaya a la cárcel o se le haga algún proceso de responsabilidad por los daños causados a ese fiscal, a ese juez, señora presidenta. Punto 1, yo sugiero eso. En segundo lugar, presidenta, en el texto anterior se ha puesto lo siguiente: aquel juez que no está ratificado, que se ha demostrado que no sirve para administrar justicia, que está haciendo trampa a los ciudadanos, que es un coimero, que está yéndose contra las leyes, no debe regresar al Poder Judicial y a ser fiscal o a cualquier institución del Estado. Esa fórmula ya no se ha puesto. Entonces, ¿de qué nos va a servir estas leyes? Por Dios santo, vamos a hacer una falsa reforma de justicia. Señora presidenta, hay que incluir que esos votos sean bajo responsabilidad. Y en segundo lugar, aquel señor, sea juez o fiscal, que no haya sido ratificado porque se le ha encontrado irregularidades, no puede volver a ser juez, no puede volver a ser fiscal y no puede volver a trabajar en el Estado, porque si no, lo dejamos suelto en plaza. Lo dejamos suelto en plaza. Eso podría, de alguna manera, presidenta, luchar contra la corrupción en estas instituciones, pero si ponemos esta fórmula tan tibia, tan permisible, que repite los errores, mejor no hagamos nada, presidenta. Yo sugiero que se reformule este inciso en los términos que acabo de mencionar, bajo responsabilidad, y ese señor ya no vuelve a trabajar ni en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público, ni para el Estado. Eso sí podría ayudar a luchar para mejorar, presidenta, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Damos la bienvenida al congresista Guido Lombardi. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Presidenta, yo estoy de acuerdo con la primera parte del inciso... estoy de acuerdo con la primera parte del inciso 2, con el ajuste propuesto por la colega Grave, en el sentido de que la ratificación Grave, en el sentido, perdona, en el sentido de que sea una ratificación pública y motivada, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, presidenta, con que el CNM se involucre en la evaluación de desempeño, porque
siendo importantísima la evaluación de desempeño que no existe ahora, si tuviéramos una buena evaluación de desempeño en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, que le corresponde a esas instituciones hacerla, a lo mejor no necesitaríamos de la ratificación. Pero como no hay evaluación de desempeño y los mecanismos de control interno no están funcionando bien, necesitamos mantener el mecanismo de la ratificación. Yo sostengo que el CNM no debería involucrarse en eso porque significaría recargar adicionalmente las labores del CNM. Más bien la evaluación de desempeño debe correr por cuenta de las propias instituciones y me parece bien que se involucre a la academia en eso.